Este cautín fue encontrado en un zanjón similar a este, en un estado totalmente de abandono, de óxido y de un avance de descomposición total. Intentamos un montón de métodos para poder quitar alguno de los tornillos, aplicando calor de forma localizada o utilizando el fuego en otras oportunidades, donde nos íbamos frustrando cada vez más. Algunos golpes que tuvimos que dar, algunos que salieron bien y otros que no tanto. Tuvimos que pasar todos estos obstáculos y poder resolver todos estos problemas que se nos iban presentando. El desarme total, el despiece, la limpieza, la lijada y la recomposición de este cautín te va a sorprender. También aplicamos un método de niquelado casero donde nos permitió dar así un pulido y una mejor terminación a nuestro nuevo cautín. El armado completo, el tratado de la madera con un poco de tinta y un poco de laca para dar un acabado que era inigualable. Nosotros demostraremos lo que muchos no se atreven a mostrar, haciendo todo el proceso y también lo que nos salió mal. Vamos a comenzar con nuestro cautín. Así es como lo recibimos. A pesar de que lo habíamos limpiado un poco, el estado era totalmente de abandono. La punta, si bien es de cobre, no se ve por el material de óxido que tiene en sí mismo, ¿no? En la parte del mango de madera estaba totalmente deteriorado y el cable cortado al ras. Por lo tanto, no sabíamos si esto aún así estaría funcionando. Comenzamos aplicando el aceite multiuso para tratar de ir aflojando las piezas. Esto lo hicimos un día y lo dejamos así 24 horas. Al otro día volvimos intentando tratar de destrabar o desatornillar algunos de estos tornillos y fue imposible. Volvimos a aplicar al otro día otra vez el aceite para ver si las piezas otro día más, o sea el segundo día, se llegaban a aflojar, aunque sea así con el método tradicional. Este que estaba sobre madera nos sorprendía porque no veíamos una tuerca del otro lado o algún elemento metálico donde estuviese atornillada, pero tampoco salía. Esto ni hablar. El óxido total hace que las piezas se hayan pegado tanto. No solo el óxido, sino que esto al trabajar con mucha temperatura hace que las piezas se hayan tomado firmeza, obviamente con el correr de los años y ayudados por el óxido. Intentamos con distintos métodos, con pinza de fuerza, con pinza, pico de loro y demás, y no fue posible. Ya esto había pasado el día número 2. Pasamos al día número 3, donde seguimos aplicando esto y ya la frustración se empezaba a acrecentar, ya que habíamos perdido, o así mejor dicho, pasado 3 días y no habíamos podido aflojar ni un solo tornillo. Empezamos a aplicar el calor nuevamente, así que consultamos con un especialista, con mi papá, Abraham, que él trabajó desarmando carros o autos porque su trabajo era ser chapista. Así que nos dio algunas indicaciones y dijo, no, con esto no vas a solucionar nada. Nosotros habíamos aplicado calor con algún cautín, y no un calor menor, sino que lo sometimos con nuestras puntas Secure a 500 grados y así y todo, no había pasado nada. Volvimos a colocar aceite y pasamos al otro día, donde intentaríamos una vez más con nuestro cautín a altísima temperatura. Dijimos ya, estábamos entrando al 5.º día y no teníamos ninguna solución. Si bien todos dicen que hay que dejarlo reposar y hay que tener paciencia para quitar estos tornillos, más aplicando este tipo de aceites, pero al menos con nosotros este caso no fue posible. Así que pasamos al método que nos había encomendado mi padre. Le dimos calor, pero no cualquier calor, sino con un soplete y llevar casi hasta el rojo vivo. En esta parte se nos complicaba porque estábamos asociados a la madera y no queríamos dañar o quemar la madera, ya que con el producto no solo del calor, sino con los aceites, esto provocaría que se empiece a quemar la madera y la idea era no perder el mango de madera original. Así intentamos varias veces hasta dejarlo casi a rojo vivo y empezar a aplicar el método con algunos pequeños golpes, ya que no teníamos un destornillador de impacto, que eso podría haber ayudado a poder quitar más fácilmente todo este tipo de tornillos. El método fue darle calor intenso, no solo a la punta, al tornillo, sino a parte del cuerpo, y a su vez estábamos pensando, ¿se habrá dañado la resistencia con todo esto que estamos haciendo? Porque la idea era quitar todo, restaurar, pero que el cautín funcione. Esa sería la idea principal, porque tenés dos tipos de restauraciones. Una que puede ser dejarlo intacto, o sea, como era en ese momento, y dejarlo como un adorno, o bien que sea funcional. Yo quería que sea funcional. Después de aplicar varios golpes y de intenso calor, empezamos a aflojar algunos de ellos. Obviamente este que estaba más fácil porque estaba asociado simplemente a la parte de madera que teníamos que cuidar o conservar para que no se queme o ponga bastante negra. Con este método fue uno de los primeros que salió de manera muy, pero muy fácil. Aquí ya teníamos un obstáculo menos. Estaba asociado a la madera, pero estaba con una rosca obviamente sobre el cuerpo metálico del cautín. Hicimos bastante fuerza hasta que la mejor alegría, lo más contento cuando empiezan a aflojarse de esta manera sin ningún tipo
de problemas, por así decirlo. Seguimos aplicando un poco de aceite y así continuamos al otro día. Obviamente yo estoy limitado con los tiempos, así que los días me iban pasando, no estábamos haciendo ningún tipo de contenido y se iba complicando cada vez más, ya que les había prometido y ustedes me habían pedido que haga esta restauración. Hasta que nos topamos aquí con este que estaba, creo que este está en una parte más crítica, ya que acá levantaba muchísima temperatura y esta parte estaba muy pero muy oxidada. Seguimos aplicando un poco de calor, los pequeños golpecitos y intentamos. Acá es como que quiso girar, pero nos llevamos la decepción del día número 6. Se quebró al ras. Acá había que aplicar nuevamente otro método. Ya no servía nada porque se nos había quedado dentro todo el cuerpo del tornillo. Intentamos mover la parte de la punta para ver si había aflojado algo, para ir quitando y así sacando alguno de los problemas. Empezamos a mover hasta que vimos que algo se movía, o sea, estaba aflojando. Mientras tanto, fuimos al otro extremo. Yo digo, este no está asociado ni atornillado a ninguna parte metálica, así que dimos unos pequeños golpecitos y como estaba asociado solamente a la madera, se había pegado o adherido solamente a la madera. Este también nos había dado un buen resultado este método, así que salió perfectamente. Otra nueva alegría, a pesar que ya tenemos la frustración de cómo resolver el problema que se nos había generado con el tornillo anterior. Quitamos este tornillo de cabeza fresada. Nos pareció raro que el cuerpo, si bien era de madera, tenía una rosca milimétrica. Pero bueno, son construcciones que se hacen más que nada caseras o de algunas empresas de forma más artesanal para realizar todo este tipo de cautín. En el día número 7 seguíamos con este problema. Ya había pasado toda una semana y no teníamos contenido para presentarle a todos ustedes. Seguimos aplicando calor para ver si realmente o finalmente podríamos quitar, aunque sea la punta, y poder quitar de manera más prolija la parte del tornillo que nos había quedado dentro. De este lado, ya con el aceite y dejarlo de un día para el otro, aflojó bastante bien y no se rompió prácticamente nada de la parte del mango de madera. Del otro extremo logramos aflojar la punta y esto nos daba el indicio que sí, el tornillo había intentado girar y entonces desajustó la parte de la punta que nos permitió quitarla. Nos recomendaron acá hacer un punto en el centro del tornillo antes de pasar con una broca para realizar la extracción del mismo. No la extracción, sino que la idea era pasar con una broca, quitar todo y pasar un macho para hacer una nueva rosca. Pero el elemento estaba muy limitado ya que la perforación estaba muy sobre el borde. Pero bueno, no nos quedaban muchas alternativas. Quitamos la punta, que al otro día había salido perfectamente. Es de cobre, sí, aunque no se veía que era de cobre por el intenso óxido. Yo creo que el que lo vendió tampoco sabía que era de cobre, porque lo compramos a 33 centavos de dólares, o sea 500 pesos argentinos, obviamente en una feria de esto que se venden cosas que se encuentran directamente en la calle. Empezamos a aflojar todas las piezas que ya habían salido. Esto obviamente no va a salir porque hay que sacar el cuerpo principal, que empezamos a mover hacia un lado y hacia el otro para poder destrabar y quitar así el cable, que aquí lo vemos, y la resistencia que obviamente tendría que estar aquí dentro. El mango de madera, ves que está bastante entero a pesar de todo lo que pasó y solo el estado de descomposición también en el que se encontraba. La cinta que usaban en esos años era de tela, que está prácticamente pulverizada. Y bueno, mientras íbamos desarmando de a partes y nos daba un poco de alegría, seguíamos con la frustración de poder quitar toda esta parte superior, porque no es una sola pieza, sino que había que quitar esta parte. Quitamos un poco el exceso de gran óxido que tenía pegado en el cuerpo para poder visualizar mejor y qué método íbamos a aplicar aquí para poder quitar esta parte. Con una pequeña lima pasamos y vemos que ahí se nota la rendija, obviamente que este cuerpo tenía que salir, y dijimos acá otro problema más, porque esto no estaría así nomás, estaba muy pegado este tornillo, me imagino cómo estaría el resto. Volvimos a pasar una broca de 4 milímetros, empezar a aplicar temperatura, ya que esta parte se veía que estaba muy adherida por el óxido y el estado de los años. Empezar a aplicar pequeños golpes y con una espátula que tenía un filo bastante duro empezamos a dar pequeños golpes hasta que logramos desajustar o aflojar esta parte del cuerpo donde va atornillada la punta. Esa fue otra alegría. Ya los días estaban pasando y ahí veíamos que estábamos avanzando con este proyecto de restauración. Quitamos la parte del cuerpo
que tanto nos tenía problema. Y bueno, acá lo que les decía, la perforación estaba muy sobre el borde, y nosotros al darle obviamente con una broca un poquitito más grande, porque no nos quedaba alternativa, nos quedó muy jugado la parte de la perforación. Y sacamos aquí la resistencia, que la medimos y nos sorprendió. Sí, el día 9 nos llevaba una gran alegría. La resistencia estaría sana o no estaría abierta. Así que decidimos colocarle 220 voltios en sus extremos para probar si levantaba temperatura. Le colocamos con la sonda. Vemos que la temperatura se elevaba muy, pero muy bien. Cuando pasó los 200 grados ya obviamente dejamos de conectarlo a la red porque sabíamos que estaba funcionando. Todo el humo que sale obviamente es de tremenda cantidad de aceite y todo el proceso que tuvo que pasar, no solo a la que estuvo sometido de humedad, sino del aceite que nosotros utilizábamos para aflojar sus piezas, salía ese humo. El cuerpo estaba bastante atacado y el óxido había penetrado en el metal haciendo unas especie de agujeros, lo cual era muy difícil de quitar, ya que si yo llevo un lijado o a una tornería, el material iba a quedar muy, pero muy delgado, ya que algunas de estas marcas tenían el espesor casi de la mitad de lo que es el metal de este cuerpo. Así que decidimos colocar una hoja de lija sobre nuestro mini Dremel para poder empezar a lijar y tratar de ver cómo estaba la parte del cautín. También lo hicimos sobre la madera, ya que la idea era quitar todo el barniz que tenía ya dañado y poder hacer un nuevo método y una nueva restauración también para que nos quede bien prolijo, no solo la parte de la punta, sino el mango y todo el cuerpo principal de nuestro cautín. Ya que estábamos acá, también lo hicimos sobre la punta, que es de cobre. Ahí pudimos descubrir totalmente que es 100% de cobre. Como te digo, esto lo pagué 33 centavos de dólares, o sea, el equivalente a 500 pesos argentinos en una feria. A esta parte, que también se veía que era metálica, estaba bastante dañada, así que decidimos pasar el mismo método con esta lija. Vemos que se recuperó bastante, pero el óxido obviamente atacó al metal y dejó unas rendijas, unas marcas que no era fácil llegar, y tampoco había que lijar demasiado porque esta pieza era bastante delgada. Si yo seguía lijando es muy probable que hubiese quedado como una hojalata o algo, un metal muy pero muy ya blando, prácticamente inservible. A la parte del frente que tanto trabajo nos costó también le pasamos con nuestra máquina lijadora, le pasamos en la parte del frente, que es donde estaba más atacado. Obviamente esto no solo por el estado en el que estaba, sino que esto trabaja con altísimas temperaturas. Y bueno, algunas marcas no van a salir, pero sí hicimos un buen trabajo aquí de lijado detenidamente, y con una pieza de limado un poco más abrasiva tratamos de dejarlo lo más plano posible, corrigiendo las imperfecciones, ya que el método que íbamos a aplicar necesitaríamos que esté totalmente limpio, que no tenga óxido, ni grasas, ni aceites, porque si no, no iba a funcionar. Finalmente, con un cepillo pasamos para que penetre así en las rendijas más pequeñas y así liberar toda la parte de resto de óxido o de aceite que hubiese quedado en las partes donde estaban dañados. Lo hicimos también en la parte del frente con mucha paciencia para tratar de llegar hasta el último rincón, hasta la última grieta provocada por el óxido, por los años de uso y el estado en el que se encontraba. Así es como quedó. Ustedes pueden observar que, si bien levantó un buen color, esto se oxidaría todo, o sea, volvería a quedar con el tiempo de aspecto totalmente feo. Lo mismo hicimos con el cuerpo principal, donde el cepillo penetraba en todas estas grietas, dejando el cuerpo lo más liso posible y sin ningún tipo de aceite o grasitud o resto de óxido que impidiese el proceso que íbamos a aplicar. Con una lija un poco más gruesa seguimos dando así hasta llegar a una pieza lo más liso posible. Así fue todo el proceso en el cuerpo principal, que obviamente no solo es la parte principal, como sí mismo lo estábamos diciendo, sino que es la parte del acabado principal. Y en esta parte, que es donde se encuentra la resistencia, es la parte que más problemas tenía con el estado del metal. Empezamos a pasar distintos tipos de lijas hasta llegar a una lija bastante fina, donde nos dejó el material
en estas condiciones. Y en la parte obviamente donde va la resistencia, aquí la historia era un poco más complicada. Con el mango hicimos lo mismo, empezamos a lijar para quitar el resto de barniz antiguo o viejo para darle una nueva terminación. Empezamos a lijar con varias lijas, pero veíamos que se complicaba y llevaba bastante tiempo, así que decidimos utilizar nuestro taladro para colocar la punta de esta forma y así pasar a realizar un lijado mucho más práctico, más rápido y con una muy buena terminación. Le fuimos dando con lijas de distintos granos hasta llegar a una bastante fina que nos permitió dar un acabado como el que estábamos buscando. Lo mismo hicimos con el mango de madera. Lo colocamos en el taladro ya que no tenemos un torno. Esto se puede hacer también con un torno para que gire y poder lijar así con distintas lijas hasta llegar a una bastante fina que quitase todas las marcas y el resto de barnices anteriores. Ahora vamos con electrolito de níquel, que te lo dejo acá arriba si lo querés hacer. Es muy fácil, nosotros lo hicimos de forma casera aquí en el canal y en el canal Inventar, que es nuestro otro canal. Y lo primero que tenemos que hacer es quitar todo tipo de grasitud de la pieza que vamos a niquelar. Por eso le puedes pasar con detergente o bien utilizar alcohol isopropílico que saca totalmente la grasitud. Así que una vez que ya estaban limpias las piezas tendríamos que utilizar guantes para no volver a marcar con la grasitud de nuestros dedos las piezas y que no adheriese la parte del niquelado. Pasamos con un hilo de cobre, las tres piezas principales, porque tendrían que estar todas como si fuese todas a un electrodo. Esto va a ir o se le va a aplicar una pequeña o baja tensión con baja corriente para que el niquelado penetre o el níquel penetre en todas sus partes. Lo colocamos en nuestra pequeña batea donde no tenía que tocar la parte del fondo, así que lo dejamos semi sumergido. Le colocamos ya ahora, estas son flejes de baterías de níquel que se utilizan para soldar las celdas de litio de tipo 18650 y demás, donde íbamos a sacar el material. Con una pequeña fuente de 5 volt 450 mA, o sea 0,45 amperios, le colocamos el positivo a la pieza fleje de níquel y el negativo a la pieza que querés niquelar. Empieza a hacer así un burbujeo y ahí se empiezan a traspasar las partículas del níquel principal al cuerpo metálico, que obviamente en este caso era solamente de hierro o chapa. Ahí vemos el proceso, cómo se va adheriendo las partículas de níquel. Puedes ver este niquelado en nuestro canal, en el video que dejamos, o en el canal Inventar, que también lo realizamos. Así lo hicimos 3 veces, ya que la idea era agregar varias micras, por así decirlo, o pequeñas laminitas de níquel sobre el cuerpo principal para poder aplicar o dar un pulido y levantar o realzar así el brillo. En cada una de las piezas lo hicimos 3 veces a este método de niquelado. Limpiamos y vamos a la máquina de pulir. Aplicamos con la pasta para pulir acrílicos y metales preciosos. Le empezamos a dar suavemente, sin presionar, porque si no estaríamos quitando lo que agregamos. O sea, le quitaríamos las láminas de níquel que se agregaron. Las micras, por así decirlo, ¿no? Y así hicimos el proceso con mucha paciencia, sin presionar demasiado, para que realce el color del nuevo niquelado. Esto lo que hace es que no se vuelva a oxidar la pieza. Por eso hicimos el niquelado, no solo por un tema estético, sino que pasaría a un tema de conservación, porque de esta forma impedimos que se vuelva a oxidar tan fácilmente. Una vez que teníamos ya las piezas lijadas, niqueladas y pulidas, este es el trabajo final. Déjame en comentarios si te hubiese parecido otro tipo de restauración para aplicar en este cuerpo, que fue el que no quedó tan perfecto. Las otras piezas, obviamente, aparte de las abolladuras, golpes y las rendijas que ustedes pueden ver ahí, mejor no pudo haber quedado. Algunos le dan o le aumentan el cuerpo con algún tipo de metal, luego hacen un limado. Tienen obviamente muchas más herramientas que nosotros y hubiese quedado obviamente como nuevo. Ya que estábamos en la pulidora, dijimos vamos a darle una pulida a la punta también para que se vea el brillo del cobre, que realmente levantó un brillo espectacular. Con la parte o la base de madera decidimos quitar todo el resto del proceso de lijadura y me recomendaron aplicar primero tinta que penetre en la madera con el color que uno quisiera
Le dimos de esta forma 3 veces y dejamos secar. Una vez que dejamos secar y que quedase con el color que nosotros pretendíamos o que queríamos que quede, pasamos a aplicarle unas láminas de esto no es barniz, sino que es un esmalte transparente, es como una laca. Es una laca, lo cual le fuimos dando al cuerpo de madera. Le dimos 3 manos, dejamos secar, le dimos otra, dejamos secar. Esto ya estábamos en el día 11 y los avances eran muy buenos y estábamos muy contentos porque esto estaba saliendo todo bien. Pasamos ahora a la parte de la resistencia, que aquí simplemente tenemos que quitar esta vieja cinta de tela, quitarla por completo, dejar los alambres que iban o dirigen hacia la resistencia para poder colocar un nuevo cable, que también nos costó conseguir este cable bipolar y en esta medida. No conseguimos en blanco, lo conseguimos en negro. Pero bueno, la idea es tratar de dejar al aspecto que tenía en esas décadas, o mejor dicho, que se utilizaban en esos años. Tener esto era una gran herramienta de trabajo. Yo creo que esto no era más que nada electrónico, sino un electromecánico, los que reparaban generalmente motores. Pasamos a resolver el problema aquí porque no teníamos rosca, habíamos conseguido un macho con su tornillo, con la cabeza algo grande, pero bueno, es lo único que conseguimos en la bulonera cercana aquí en mi ciudad, donde pasamos a colocar 2 pequeños elementos para que no se marque el niquelado y poder proceder a realizar la nueva rosca. Aplicamos un poco de aceite y colocamos un macho. Si bien la medida que nos daba, porque habíamos llevado la pieza, la midieron con calibre y esta era la medida mínima recomendada, pero nos daba que iba a salir o iba a quedar sobre el borde, ya que no teníamos ya más margen. Pero bueno, si se perdía parte del borde no iba a ser un problema, porque esta parte solo sostiene la punta para que no se mueva, no es que hace un gran trabajo de sujeción. Así que con el macho, que agradezco acá también a mi papá, a Abraham, me regaló esta pieza que ven ahí de color amarilla, que es la manivela para poder sujetar al macho y así hacer la tuerca. Vimos que quedó, la tuerca ingresó y esto ya era lo que nos había traído tanto dolor de cabeza. Vemos acá la pieza ya estaba totalmente seca. Aquí es el cable que conseguimos en bipolar en color negro. Esto es lo más parecido en su calibre o diámetro del cobre, ya que tendríamos que respetar eso para que no se queme el cable o levantase temperatura. A la parte de la goma donde entraba el cable se ve que era una especie de tubo o manguera que solamente estaba sucio. Tenía flexibilidad, no se quebrajeó, no se rompió, así que lo volvimos a reutilizar. Lo limpiamos bien y aquí es donde entraba este tornillo con cabeza fresada, que obviamente le compramos nuevo y también los niquelamos para que no se oxiden. Colocamos la manguerita ahí y ahí es donde va el proceso final. Lo que hacemos acá es una presentación, o sea, presentamos cómo iría todo para saber el largo del cable que teníamos que utilizar, porque primero tenés que hacer un nudo para que no se retraiga o vuelva y se corte así de manera fácil. Esto pasa por un pequeño tubito que tenía en el centro, donde se achica en el centro y se le hace un nudo para que cuando tenga el movimiento y estemos trabajando no se generen tironeos y se desconecte o te rompa la resistencia, que eso sería el peor de los casos. Fuimos ajustando el nudo hasta que quede lo más al ras posible, ya que la cavidad del mango no te permitía tampoco mucho lujo, ¿no? Un gran espacio como para trabajar. Colocamos la resistencia que iba ahí y queda bien al ras. La resistencia está recubierta por un tubo de vidrio, cada uno de los alambres, para que no toque con la parte del cuerpo principal de este cautín. Acá lo que estamos introduciendo es el termo retráctil o termo contraíble, como lo conocemos en Argentina. La idea era, una vez que enroscamos sobre el alambre de resistencia, poder colocar este termo contraíble con el calor que se cierre para que no toque o no corra ningún tipo de riesgo, ya que una cinta adhesiva aquí haría que se derrita totalmente por la temperatura que levanta este cautín. Hicimos el enroscado sobre la parte del alambre, doblamos y presionamos para poder luego introducir así el termo retráctil y que quede una aislación lo más perfecta posible. Obviamente que el termo retráctil soporte una buena temperatura para que no
llegue a tocar con la parte metálica. Por eso los cautín nunca se tienen que golpear para tirar el resto de estaño cuando nos queda en la punta y demás, porque eso lleva a que esos golpes pierda aislación en alguna de sus terminales o alguna de sus partes y quede con tensión de línea sobre el cuerpo metálico del cautín. Pasamos el cable, empezamos al proceso ya de armado, pasamos por la pequeña manguerita y empezamos a armar el cuerpo principal de nuestro cautín. Muchos me dicen, ¿por qué le decís cautín? Porque, por ejemplo, en México se lo conoce como cautín y en otros países también. Acá en Argentina decimos soldador, pero un soldador abarca un montón de soldadores. Cautín es por ahí un poco más específico y otra también es por respeto a mis amigos de México. Este canal, la mayor cantidad de suscriptores son de México. Pasamos a atornillar la parte esta de tipo decorativa que sostiene al cuerpo principal. Introducimos bien ahí la resistencia para colocar el elemento que tanto dolor de cabeza nos dio. Con unos pequeños golpecitos con el mango de nuestro desarmador o destornillador, introducimos y pasamos a colocar nuestro tornillo, que si bien hay con la cabeza un poco más pequeña, nosotros no lo conseguimos. Esto fue lo más pequeño que conseguimos. Para pasar a colocar luego la punta de cobre y así dar la presión final. Lo más importante y más lindo es cuando terminás la restauración, te gustó cómo quedó dentro de todos los problemas que tuvimos y que funcione. Esa es la mayor alegría, yo creo que para cualquier persona que hace este tipo de restauraciones. Le dimos la presión adecuada. Aquí ya tenemos cómo fue quedando nuestro cautín. Pasamos a introducir la manguera, que esto es para que no se corte al ras el cable, y colocar su tornillo que lo hace prisionero o lo presiona un poco a la parte ahí en la manguera para que no tenga o no se salga el cable tan fácilmente. Y en el otro extremo lo único que hicimos es pelar los extremos y poder colocar un enchufe o ficha a 220 voltios. Esta es la más antigua que conseguimos aquí en mi zona. Buscaba yo algo un poco más antiguo o algún tipo de que sea de baquelita o algo similar, pero no lo conseguí. Lo que más que conseguí es este, que a pesar de que es plástico, también ya tiene sus años. Incluso hay que hacer un nudo para que no se salga el cable, porque no tenía el sistema nuevo que tienen ahora estas fichas, con un armazón plástico para que no se salga así el cable. A veces me miran en las casas cuando voy a pedir cosas viejas, voy a decir, ¿por qué querés poner cosas viejas sabiendo cosas nuevas? Pero no lo entenderán. Aquí está el proyecto terminado. Me gustaría leer sus comentarios qué proceso hubiesen aplicado ustedes para obtener un mejor resultado que el que obtuve yo en esta restauración. Así como quedó la parte de madera, la parte donde va el cable, la salida, el enchufe, la terminación, obviamente está muy brillante. Hasta no quisiera conectarlo o enchufarlo porque se empieza a poner de un tono un poquito más oscuro, que es normal. Acá vemos que producto del trabajo, de los aceites y demás, cómo empezaba a salir humo, y lo más lindo cuando empezó a derretir totalmente el estaño. Ya sabes que espero tu like, que espero que compartas el video con alguien que creas que le pueda llegar a gustar este video, para que YouTube nos ayude, ya que la IA nos está liquidando a todos los canales que hacemos contenido orgánico. Estamos desapareciendo. Y aquí tenemos una joyita más que se adquirió por Mercado Libre por solo la suma de $7. Tiene todos los tubos o válvulas adentro. Estaba bastante completa, le faltaba algún que otro capacitor. Déjame en comentarios si quisieras ver la reparación y restauración.